Eres el o la profesora de música y te ha tocado estar en una situación donde alguno de tus estudiantes sufre de pánico escénico o peor aún, te sucede a ti. La verdad es que hablar de este tema es muy controvertido. A muchas personas les da vergüenza hablar de esta situación. Y es que este término se utiliza para hablar de las personas que sufren un tipo de ansiedad cuando van a presentarse frente a otras personas, ya sea hablando en público, cantando, presentándose como en una actuación, haciendo un baile o cualquier cosa que represente que otras personas les vean. Pero dejando de lado esto, también representan un problema para la persona que está sufriendo esta sensación, porque es muy desagradable y puede que le aleje de las actividades que en un inicio le gustan, pero que esto le representa algún problema en su vida. Es por eso que en este video vamos a hablar de 3 técnicas y algunos ejercicios para controlar el pánico escénico. Estas técnicas y ejercicios son de manera preventiva, es decir, para evitar que se presente el pánico escénico, pero aún así funcionan muy bien si hay personas que ya están presentando un grado ligero o moderado. Estas técnicas pueden ayudarles a superarlo o, en todo caso, a disminuir los síntomas que se generan. Pero antes de irnos a las técnicas y ejercicios, vamos a hablar un poco sobre el pánico escénico. Este es un tipo de ansiedad, que es una respuesta exagerada ante una sensación de miedo que puede ser interno o externo. Muchas personas suelen sufrir de este tipo de ansiedad y el problema es que muchos de los profesores o profesoras a cargo no saben cómo hacerle frente ni cómo ayudar a sus estudiantes. En el peor de los casos son los mismos profesores quienes generan en sus estudiantes esta sensación de peligro exagerado, sobre todo cuando van a hacer una presentación. El pánico escénico puede manifestarse físicamente de diversas maneras: nerviosismo, sudoración, mareos, falta de aire. Mentalmente se puede sentir como miedo, vergüenza, bloqueo mental y en muchos casos que son muy fuertes se puede sentir incluso una despersonalización, que es esta sensación de estar fuera del cuerpo. O también se puede percibir el tiempo que pasa más rápido o más lento de lo que realmente es. Y pueden suceder muchas cosas. De las más inocentes son risas o algunos pequeños cuchicheos entre las personas que están sufriendo estas cuestiones de pánico escénico. Pero en el peor de los casos he visto desmayos e incluso vómitos en escena. Y lo que te puedo decir es que esto se puede evitar fácilmente con un buen trabajo previo a las presentaciones musicales en vivo. Aquí voy a aclarar que yo no soy psicóloga y no estoy diciendo que tengas que revisar esto por tu cuenta. Si eres un profesor que sufre de este pánico escénico o tienes estudiantes que les imposibilita por completo realizar actividades musicales en público, les recomiendes que vayan a terapia, porque los psicólogos y psicólogas son las únicas personas capacitadas para trabajar en el área de la salud mental. Las personas que estudiamos música o en todo caso educación musical no tenemos los conocimientos suficientes para poder ayudar a una persona que tiene un problema de salud mental. Pero estas técnicas y ejercicios son cosas que puedes implementar en tus clases para evitar que esto le suceda a alguno de tus estudiantes o en todo caso para que puedas ayudarles si comienzan a presentar unos cuadros muy ligeros o muy leves de pánico escénico. Pero te pido de la manera más atenta que si tú no tienes ningún conocimiento ni algún título que te avale como psicólogo o psicóloga, no intentes ayudar a una persona, incluso podrías perjudicarle. Y vámonos con la primera técnica, y es trabajar ejercicios de respiración. Esto va a ser muy importante que lo hagas de manera habitual, es decir, que en tus clases tomes un tiempo para trabajar la respiración, pero sobre todo va a ser muy importante realizar este tipo de ejercicios antes de hacer una presentación en público. Al ser el pánico escénico un tipo de ataque de ansiedad, lo que tienes que hacer es trabajarlo de la misma manera. Seguramente has escuchado que es muy importante que para controlar los síntomas que se tienen ante un ataque de ansiedad, hay que aprender a controlar la respiración. Y con este tipo de ejercicios matas 2 pájaros de un tiro, porque por una parte vas a trabajar la parte musical, sobre todo si lo que están haciendo es algo con canto o algo con instrumentos de viento, pero también van a aprender a entrar en un estado de relajación antes de presentarse públicamente. Recuerda que esto no tiene nada que ver con el instrumento que estás enseñando. Si estás enseñando a tocar violín, guitarra, piano o algún instrumento que no necesariamente utiliza la respiración para producir sonido, no importa, porque en realidad la persona es la que tiene que aprender a respirar y utilizar esa respiración a su favor. La idea de estos ejercicios es que te van a ayudar a controlar y, en todo caso, a evitar que se presenten los síntomas de un ataque de pánico.
Y una pequeña advertencia para hacer los ejercicios de respiración. Recuerda que si una persona no está lo suficientemente entrenada oxigenando su cerebro, va a poder sentir alguna sensación de mareo y en el peor de los casos de desvanecimiento. Por lo que lo mejor será hacer estos ejercicios habitualmente para que estos síntomas aparezcan cada vez con menos frecuencia. Así que hay que realizar estos ejercicios con mucho cuidado y precaución. Ejercicio de respiración. Voy a contar 3 tiempos en los que tendrás momento para inhalar cuanto aire puedas. Después contaré 10 tiempos en los que exhalarás ese aire emitiendo una S. Una vez que haya terminado ese tiempo y que hayas agotado todo tu aire, tendrás 2 tiempos en los que no respirarás ni exhalarás ningún aire. Iniciaremos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhala. Exhala. Alto. Inhala. Alto. Muy bien, vamos a la siguiente técnica y esta es la terapia de exposición, que consiste en enfrentar progresivamente la situación que provoca ansiedad. Lo mejor es hacer un ensayo general en el lugar donde se va a hacer la presentación. Si esto no lo has hecho nunca con tus estudiantes, te invito a que intentes comenzar a implementar esta técnica. Esto les ayuda a conocer el lugar, familiarizarse y sentirse con comodidad y con control de la situación. Pero yo sé que muchas veces no hay oportunidad de hacer estos ensayos generales o en ocasiones se pueden hacer pero no en el lugar directamente donde va a ser la presentación final. Pero no te preocupes, esto no es un impedimento, más bien aquí lo que puedes hacer es aprovechar el ejercicio de la imaginación. Y esto sobre todo es muy beneficioso porque no tienes que estar yendo al lugar siempre, sino que puedes hacer estos ejercicios de imaginación habitualmente en tus clases para ir dándoles la idea a tus estudiantes de que se van a presentar ante el público y de cómo va a ser el comportamiento en el escenario. Así que el ejercicio en esta técnica consiste en practicar la imaginación de tus estudiantes. Les vas a describir detalladamente cómo es la situación, cómo es el lugar donde se van a presentar, qué son las cosas que pueden suceder. Pero sobre todo recordarles que este es un espacio seguro, que no tienen por qué preocuparse. Les puedes decir que no hay problema si alguien se equivoca o si sucede algo que no estaba planeado, que lo más importante va a ser mantener la calma y que si comienzan a tener estas sensaciones desagradables de un ataque de ansiedad, utilicen sus ejercicios de respiración para poder mantener la calma. Así que estos ensayos generales o estos ejercicios de imaginación son fundamentales en la práctica musical, sobre todo si estás enfrente de un grupo que está comenzando a aprender a presentarse en público. Son muy importantes ya que es el momento idóneo en el que se practica el tras bambalinas, cómo va a ser la entrada al escenario, cuáles son las piezas musicales a interpretar, cómo tienen que salir del escenario y cuáles son los protocolos de conducta. Siento que esta técnica y ejercicios son muy subestimados por los profesores de música. Muchas veces piensan que no ayudan en nada a los estudiantes, pero también pasan por alto que muchos estudiantes sufren de estos ataques de pánico y les pueden ayudar muchísimo a evitar estas sensaciones si les ayudan a pensar, a imaginarse cómo va a ser el entorno de una presentación musical. Se supone que un estudiante de niveles intermedios a avanzados ya tendría que saber esto, pero la verdad es que es muy beneficioso, así sean principiantes, intermedios o avanzados, todas las personas se pueden beneficiar de esta técnica y de estos ejercicios. Vamos a imaginarnos el lugar donde nos vamos a presentar la próxima semana. Este escenario es un lugar grande y amplio donde podemos caber todas las personas que conformamos este coro dentro del escenario. Lo primero que vamos a hacer es llegar al camerino que se encuentra detrás del escenario. Allí tendremos tiempo de hacer un calentamiento de voz y de cuerpo y prepararnos para cantar nuestro programa, que es primero el Havana, en segunda pieza el Dona Nobis Pacem, en tercera pieza la Noche y por último el Silla Jamba.
Estas piezas las hemos trabajado todo el semestre, por lo cual no hay nada de qué preocuparse, ya que haremos un buen trabajo en el escenario. Si alguien llegara a sentir que se le olvida la letra o la canción, tiene que tomar aire y respirar y calmarse. Poco a poco los recuerdos llegarán a su mente. Si tiene miedo de ver cuántas personas hay en el público, simplemente tiene que verme a mí, que soy la directora y que está a cargo de este trabajo. Y con eso no tendrá que preocuparse de absolutamente nada más. Si durante nuestra presentación hubiera algún problema como un sismo, algún problema en el público, no hay nada de qué preocuparse, ya que existe un protocolo para evacuar adecuadamente las instalaciones. Pero esto no va a suceder y en caso de que suceda hay que mantener la calma. Y bueno, finalmente una técnica y ejercicios que me parecen fundamentales son aquellos ejercicios de concentración. Muchos de los ataques de pánico se generan porque no hay una concentración adecuada en la actividad que se está realizando. Es decir, muchos de los estudiantes pierden la atención en lo que se está haciendo y entonces comienza el ataque de pánico. Así que la idea es evitar que esto suceda. No sé si te ha sucedido que en alguna ocasión hay una obra que tiene una parte que es difícil, así que mientras estás tocando todo el tiempo estás pensando en esa parte que es difícil. Y estás pensando en que no te quieres equivocar, en que te da miedo que te salga mal, porque siempre te sale mal cuando tú lo estudias en tu casa y ahora que estás ante el público se van a dar cuenta y qué van a pensar de ti. Entonces empiezas con una serie de pensamientos que no tienen nada que ver con la actividad que estás realizando. Lo que sucede es que llegas a este pasaje y te equivocas. Y a partir de ahí se vuelve una caída en picada, porque comienzas a llenarte de pensamientos negativos. En vez de estar pensando en la actividad que tienes que hacer, que es tocar y que es seguir y continuar en lo siguiente de los fragmentos musicales que estás tocando, no, ahora te quedas pensando en que todas las personas ya vieron que te equivocaste, qué vergüenza, soy un mal músico y muchas otras cosas más. Y puede ser que de hecho ni siquiera te hubieras equivocado, pero el problema es que precisamente no estabas con la concentración suficiente en la actividad y esto generó que eventualmente te dé un ataque de pánico. Esto le sucede sobre todo mucho a las infancias, que no pueden focalizar su atención en la actividad. Por ejemplo, si tú vas a presentar en público un coro infantil, muchos de los niños en el coro están buscando a sus figuras paternas, maternas, tutores, amistades en el público, entonces no están poniendo atención en lo que están haciendo. Les sucede también que alguna cosa les distrae, algo les da risa, recuerdan alguna cosa, o como decimos en México, están papando mosca, es decir, no están poniendo atención en lo que están haciendo. Y si bien en muchos casos no tiene que desencadenar esta falta de atención en un ataque de pánico, sí sucede que para muchas personas, si comienzan con este tipo de pensamientos que son un poco más intrusivos, muy repetitivos, puede causar que no puedan concentrarse adecuadamente y les desate un ataque de pánico escénico. En este punto lo más importante es recordar que si eres el profesor o profesora a cargo, no tienes que ser quien genera estas sensaciones, porque lo que hacen muchos profesores es que a sus estudiantes les están diciendo y repitiendo en las sesiones de sus clases que se van a equivocar, que son malos músicos, hacen comparaciones de un estudiante con otro estudiante, que porque este estudiante es mejor que este otro. Vaya, te meten la idea de que tienes que hacer un buen trabajo y sientes mucha presión. Así que si eres profesor o profesora, intenta evitar hacer esta clase de comentarios a tus estudiantes, porque les generas una sensación de peligro que es completamente irracional. Más bien, les tienes que enseñar y ayudar a mejorar su concentración. Y sobre todo, no hacerles sentir culpa por cualquier eventualidad y a veces cualquier nimiedad. Vamos a hacer un ejercicio de concentración y se trata de que cuentes el número de veces que aparece la palabra espantapájaros en el siguiente cuento. El espantapájaros. Cierto día le dije a un espantapájaros, debe estar cansado de estar inmóvil en este campo solitario. Y él me contestó, el placer de espantar es profundo y duradero, jamás me cansa. Luego, tras un minuto de reflexión, le dije, es verdad, también yo he conocido ese placer. Y él me contestó, solo pueden conocer ese placer los que están llenos de paja. Entonces me alejé del espantapájaros siguiendo mi camino sin saber si su respuesta era un elogio o una burla.
Pasó luego un año y el espantapájaros, mientras, se convirtió en filósofo, y cuando nuevamente pasé a su lado, vi a 2 cuervos construyendo su nido bajo su sombrero. Y con esto terminamos el trabajo sobre el pánico escénico si eres profesor de música y cómo evitarlo ante tus estudiantes. Recuerda que ese like tuyo me anima a seguir haciendo contenido. Te invito a compartir en la caja de comentarios cualquier opinión, idea, pregunta o duda. De esta manera seguimos haciendo comunidad. Conviértete en un agente de la divulgación musical y comparte este video para que llegue la información a más personas. Y prende esa campanita para mantenerte al tanto de los videos y materiales que subo en este canal. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente para seguir enseñando música. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio